Ok. Entonces, el siguiente tema que sigue por ahí es circuito serie, paralelo y mixtos. ¿Sí? Por aquí nos mencionan acerca de unas palabras clave. Ok. La primera es lo que es un circuito. Me dice que es una combinación de cierto número de elementos unidos en puntos terminales que proporciona al menos una ruta cerrada a través de la cual la carga puede fluir. Después nos habla acerca de un circuito en serie. Me dice que es una configuración de circuito en la que los elementos tienen solo un punto en común y cada terminal no se encuentra conectada a un tercero elemento portador de corriente. ¿Sí? Siguiente es el flujo de corriente. Me dice que es una dirección definida para el flujo de carga en un sistema eléctrico que es opuesto al flujo del movimiento de los electrones. ¿Sí? El siguiente es flujo de electrones. Me dice que es el flujo de carga en un sistema eléctrico que cuenta con la misma dirección que el movimiento de los electrones. Y aquí nos habla acerca de la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje. Me dice que la suma algebraica de las elevaciones y caídas de potencial en un lazo cerrado, ¿sí?, que por ahí la definimos como trayectoria, es igual a 0. Entonces nosotros ya aplicamos lo que es esa ley de voltajes. ¿Sí? Después me habla acerca de lo que es un lazo cerrado. Me dice que es cualquier conexión de ramas que permite el trazo de una trayectoria que sale de un punto en una dirección y regresa al mismo punto desde otra dirección sin abandonar el circuito. ¿Sí? Rama. Me dice que es parte de un circuito que consta de uno o más elementos en serie. ¿Sí? Después nos viene hablando acerca de la regla de divisor de voltaje. Me dice que es un método por el cual puede determinarse un voltaje en un circuito serie sin tener que calcular primero la corriente dentro del circuito. Entonces quiere decir que aquí no necesito la corriente de mi circuito para obtener el voltaje en cualquier elemento. Se supone que ahí los datos que yo tengo es la fuente de voltaje y el valor de las resistencias. Entonces, si yo quiero obtener el voltaje de cada elemento o de cada resistencia, no necesito tener la corriente, el valor de la corriente. ¿Sí? Después me habla acerca de la regulación de voltaje. Me dice que es un valor dado en forma de porcentaje que ofrece una indicación del cambio en el voltaje terminal de una fuente ante el cambio en la demanda de carga. Siguiente me habla de una resistencia interna. Me dice que la resistencia inherente encontrada al interior de cualquier fuente de energía. Por ahí también tenemos esa resistencia interna en las fuentes de voltaje. ¿Ok? En el siguiente, me indica que dos elementos se encuentran en serie si, inciso A, solo cuentan con una terminal en común, es decir, una terminal del elemento está conectada solamente a una terminal de otro elemento. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, nos están indicando, tenemos una figura en la cual la resistencia 1, 2 y 3, no sé muy bien, pero ahí, ¿sí? Me dicen que R1 y R2 están en serie, ¿sí? Porque están unidas por
una de las terminales de las resistencias. ¿Ok? En el inciso B me dice el punto común entre los dos elementos no se encuentra conectado con otro elemento que transporta corriente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si vemos la ilustración del inciso A, pues ahí tendríamos que hacer, tendríamos que cerrar nuestra conexión. Puedo unir donde está R1 y R2 o R2 y R3, R1 y R3. Entonces el otro elemento pues no estaría conectado, ¿verdad? Aquí yo puedo hacer, pero en ese caso las tres no están en conexión serie entre sí, ¿ok? Después nos habla acerca de las características de un circuito en serie, que pues por ahí ya conocemos algunas, ¿verdad? Sabemos que la corriente a través de un circuito en conexión serie, la corriente es la misma, ¿verdad? Lo que es la resistencia total de un circuito en serie es la suma de los niveles de la resistencia. Aquí voy a hacer la sumatoria, ¿ok? Y me dice que la potencia total entregada a un circuito será igual a la potencia total disipada por los elementos. En este caso, si observamos el dibujo, ¿quién me entrega esa potencia total? Pues es la pilita que tenemos ahí, ¿sí? ¿Y quién va a disipar? Bueno, pues me dice que los elementos, en este caso, serían la ilustración de los focos que están por ahí, ¿ok? Aquí bien tenemos un circuito, pero si se fijan, el dibujo está hecho a través de un simulador, ¿sí? En el cual, si observamos, ¿verdad? Me dice que la corriente es la misma a lo largo de los elementos en serie. Quiere decir que la lectura que aparece por ahí, pues es igual, ¿verdad? En los tres elementos. El primero del lado izquierdo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me dice que la corriente total es igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente N, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de los elementos que están por ahí, ¿sí? Y sabemos que otra característica, dijimos que la resistencia total o equivalente, pues sería la suma de las resistencias. Y en este caso también otra característica que tenemos sería la del voltaje. En este caso, si se fijan en la pantalla, dice V1, V2 y V3. En este caso, el voltaje 2 y el voltaje 3 de la lectura debe ser igual al voltaje 1. ¿Ok? En una conexión en serie, pues aquí viene definiendo. Dice, la resistencia total de un circuito en serie es la suma de los niveles de la resistencia. Dice, la potencia total entregada a un circuito será igual a la potencia total disipada por los elementos resistivos, ¿sí? Entonces, en este caso, donde dice potencia disipada es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 más potencia n, ¿sí? Ese sería el de los elementos. Y la potencia entregada sería igual al producto de la fuente de voltaje por la corriente a través del circuito, ¿sí? Y la potencia 1 podemos obtenerla como el producto del voltaje por la corriente o la corriente al cuadrado por la resistencia o igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. Quiere decir que tengo esas tres fórmulas para obtener mi potencia en cada uno de los elementos en los cuales se disipa esa potencia. ¿Ok? Perdón. Dice fuentes de voltaje en serie.
Dice, las fuentes se pueden conectar en serie para incrementar o disminuir el voltaje aplicado a un sistema. Dice, la polaridad será del voltaje mayor. Aquí nos está haciendo la recomendación que cuando vayamos nosotros a polarizar, lo hagamos con respecto a el valor de la fuente mayor. ¿Ok? La ley de voltajes de Kirchhoff, que esa la aplicamos en el tema anterior, dice que la ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las elevaciones de voltaje y caídas de potencial alrededor de un lazo cerrado, trayectorias, es 0, donde V mayúscula es la fuente y V minúscula con subíndice 1 son las caídas. Entonces sabemos que el voltaje menos voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje n es igual a 0. O esta otra expresión quiere decir que estoy poniendo las elevaciones de un lado y las caídas de otro. Entonces, que sería V igual a voltaje 1, subíndice 1 más voltaje subíndice 2 más voltaje subíndice n. ¿Sí? Aquí me habla acerca del intercambio de elementos en serie. Dice que los elementos en serie de un circuito pueden intercambiarse sin afectar la resistencia total, la corriente o la potencia de cada elemento. Aquí, por ejemplo, nos habla acerca de lo que es la regla del divisor de voltaje. Me dice que el voltaje en los elementos resistivos se dividirá en función de la magnitud de los niveles de resistencia. El voltaje en un circuito en serie es igual al valor de ese resistor multiplicado por el voltaje total en los elementos en serie dividido entre la resistencia total de los elementos en serie. ¿Sí? Entonces, sabemos que las características en serie, dijimos que la resistencia total es la suma de las resistencias, la corriente total es voltaje de la fuente entre resistencia total y en este caso, si queremos tomar la lectura del voltaje de una de las resistencias, pues sería multiplicando corriente por esa resistencia. No necesariamente tiene que ser resistencia 1, puede ser 2, 3, 4, las que tengan en el circuito, ¿sí? Entonces, sustituimos, ¿sí? Porque la corriente sabemos que es igual a ¿qué? A voltaje entre resistencia total. Entonces, sustituimos lo que es la ley de Ohm. En lugar de poner corriente, ponemos voltaje entre resistencia total, que multiplica al valor de la resistencia 1. En este caso estamos aplicando el divisor de voltaje en la resistencia 1. ¿Sí? Dice O, en este caso la expresión me quedaría voltaje total por resistencia 1 entre la resistencia total. Pero la resistencia total, ¿a qué equivale? A R1 más R2 más la cantidad de resistencias que tenga conexión en serie. ¿Ok? Prácticamente esta es una conexión en serie. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio en el cual me dice que debo de obtener el voltaje en terminales AB aplicando ese divisor de voltaje. ¿Ok? Tenemos una fuente de 100 volts, tenemos una resistencia de 25 volts, tenemos otra resistencia de 50 volts. ¿Sí? Entonces me pide obtener el voltaje en terminales AB. Si nosotros observamos, ¿sí? No tenemos el valor de la corriente, ¿verdad? ¿Que lo puedo obtener? Sí, sí lo puedo obtener, pero no lo tengo, ¿verdad? Aquí no tengo el valor de la corriente. Entonces, si utilizo el divisor de voltaje, si se fijan, estoy multiplicando el valor de la fuente, que vale 100, por
la resistencia que está entre A y B, ¿sí? La resistencia que está entre A y B sería la de 50 y divido entre la resistencia total, que en este caso la resistencia total pues sería la suma de esas dos resistencias, que en este caso sería sumar 25 más 50, me da un valor de 75, ¿ok? Multiplicamos por favor en la calculadora para comprobar el valor. Multiplicamos 100 por 50 entre 75. Sí, que se da 66.6666. Muy bien, gracias. Bueno, aquí le pusieron 66 punto. Vale, ¿no? 66.67, ya no sé. Ok, entonces, si observamos, chicos, ahí, por ejemplo, nos da, no necesitamos el valor de la corriente, ¿verdad? Para obtener ese valor del voltaje. Igual, si yo quisiera obtener el voltaje en la otra resistencia, pues sería el mismo procedimiento. Sería multiplicar el voltaje, que sería el de 100, multiplicado ahora por 25, ¿sí? Y la suma sigue siendo 75, ¿verdad? De las dos resistencias. Entonces, aquí, igual, recuérdense que como está en serie la conexión, pues la suma de esos voltajes me debe de dar 100, ¿sí? Aquí, por ejemplo, multiplicamos ahora, por favor, 100 por 25 entre 75. Da 33.33, profe. Gracias. Entonces, fíjense, sería el voltaje en la resistencia de 25, que sería 33.33, y la de 50 nos dio 66.67. Entonces, si yo sumo esos dos valores, porque es una conexión en serie, debe de darme aproximadamente el valor de 100. ¿Sí? Sí. Sin que lo da exacto. Así es, nos da un valor de 100. Acuérdense que esas son características de una conexión en serie, entonces todo eso se debe de cumplir. ¿Ok? Ahora aquí me está hablando acerca de la resistencia interna de las fuentes de voltaje. Me dice que cada fuente de voltaje, ya sea un generador, una batería o una fuente de laboratorio, tienen cierta resistencia interna. Por tanto, el circuito equivalente de cualquier fuente de voltaje aparecerá como la siguiente imagen. En esta sección se analizará el efecto de la resistencia interna sobre el voltaje de salida, de forma que sea posible explicar cualquier cambio inesperado en las características terminales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me pide, suponiendo que no sabes el valor de V1, me pide demostrarlo por la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿verdad? Porque es voltaje lo que me está pidiendo. ¿Ok? Entonces tenemos la resistencia 1, ¿sí? Aquí tenemos la resistencia 1, que vale 3 kilo ohms. La resistencia 2, que vale 1 kilo ohm. Y la resistencia 3, que vale 2 kilo ohms. ¿Sí? Entonces, me da una fuente de voltaje de 120 volts.
voltaje 120 volts. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué sería lo que haríamos primero? Si tengo voltaje, tengo las tres resistencias. Me pide encontrar el voltaje en la resistencia 1, ¿sí? Aplicando la ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué sería lo primero que haríamos? Buscar la corriente. Buscar la corriente, así es. Aquí sería buscar la corriente y esa corriente sería dividir voltaje entre la resistencia total, ¿sí? Que la resistencia total sabemos que vale la suma de las resistencias, que sería 3 más 1 más 2 sería 6, ¿verdad? Entonces, si divido 120 entre 6 kilo ohms o 6000, ustedes ahí deciden cómo lo van a representar, ¿verdad? Si dividimos 120 entre 6, pues sería 20, ¿verdad? Pero como el 6, su prefijo es kilo ohms, al pasar hacia arriba, se convierte en miliamperes, ¿sí? Pasa a ser negativo en la parte de arriba. Ok. Entonces ya obtuvimos la corriente, ¿sí? Después, ¿qué obtenemos si ya tenemos la corriente? Ocupamos los voltajes de resistencia 1, 2 y 3. No ha usado. Te está pidiendo el voltaje 1, ¿sí? Entonces sería encontrar el voltaje en la resistencia 2 y voltaje en la resistencia 3 nada más, ¿ok? Que sería corriente por el valor de la resistencia y corriente por el valor de la resistencia. O sea, el voltaje 1 es lo que te están pidiendo, ¿ok? Aquí te están... Sí, sí, ¿Sí? dije, no había visto el letrero de arriba, perdón. Ah, ok. Muy bien. Entonces sería multiplicar 20 por 3, ¿sí? Y 20 por 1, ¿sí? Como el 20 son miliamperes y 3 está en kilo ohms, mili con kilo se eliminan, ¿verdad? Porque uno es positivo, 10 a la 3, y el otro es negativo, 10 a la menos 3. Me quedaría 10 a la 0, que equivale a 1. Entonces aquí no hay necesidad de poner tanto prefijo. Multiplico 20 por 3 y me da el valor. En este caso sería 60, ¿sí? Si multiplico 20 por 1 me da 20. Yo como que ya les voy a anexar el procedimiento que estamos haciendo, ¿ok? Entonces ya tengo voltaje 2 y tengo voltaje 3, ¿ok? ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces, si ya tengo voltaje 2, voltaje 3 y tengo el voltaje total, pues ahora sí ya puedo definir mi trayectoria cerrada y aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? ¿Dónde les gustaría empezar? O sea, no necesariamente por la fuente. ¿Dónde nos convendría? Ese es otro. ¿Por dónde nos conviene empezar? Fíjense, siempre que tenemos una incógnita, me conviene empezar precisamente por la incógnita, ¿sí? Que en este caso sería el voltaje 1, ¿sí? ¿Hacia dónde me convendría hacer la trayectoria? ¿De más a menos o de menos a más?
Sería más fácil de más a menos, ¿no? Dije, No, porque te queda negativo la ecuación. Fíjense, por lo general es lo que deben de tomar en cuenta, que la incógnita les quede positiva para que la despejen y del otro lado pasen lo demás que tienen, ¿verdad? Entonces aquí me convendría empezar en el negativo de ese V1 y luego irme hacia la izquierda, hacia el positivo, ¿sí? Voy hacia abajo en la fuente de voltaje, después me voy hacia la derecha, después voy hacia arriba, después voy hacia la izquierda por V3 y V2 y termino en el negativo del voltaje 1, ¿sí? Entonces la ecuación me quedaría voltaje 1 menos voltaje total más voltaje 3 más voltaje 2 igual a 0. Esa sería mi ecuación. Entonces el siguiente paso sería sustituir valores, que sería voltaje 1 menos 120 más 20 más 60. ¿Sí? Entonces ahora sí despejo el voltaje 1 y me va a quedar 120 menos 20 menos 60. ¿Sí? Ah, perdón, es que voltaje 2 es 1. Era 20. Y voltaje 3 era 2. Aquí me equivoqué yo. Entonces sería menos 20 menos 40. ¿Sí? Y me queda 60. ¿Ok? Entonces aquí, en el ejemplo, primero obtuvieron la resistencia total. Sumaron 3 kiloohms más 1 kiloohm más 2 kiloohms, que sería 6 kiloohms. Después obtuvieron la corriente. Multiplicaron 120 entre 6000. ¿Sí? Ahí ustedes deciden qué prefijo utilizar, si 0.02 o 20 miliamperes. ¿Sí? Después, aquí sí obtuvieron los 3 voltajes, porque al tener la corriente puedo obtener los voltajes, ¿sí? En el cual aplicaron la ley de Ohm, ¿sí? Multiplicaron solamente corriente por cada una de las resistencias. Entonces aquí multiplicaron 0.02 por 3000, que me da 60, 0.02 por 1000, que me da 20, y 0.02 por 2000, que me da 40. ¿Ok? Después establecieron la ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Empezaron por el negativo de la fuente, porque van de menos a más, van hacia arriba, ¿sí? Sería el voltaje. Menos, voy ahora hacia la derecha, voy de más a menos, V1 es una caída, voy de más a menos, V2 también es una caída, de más a menos a V3 voy a una caída y regreso hacia abajo y luego a la izquierda al negativo de la fuente de voltaje de 120 volts. ¿Sí? Entonces el siguiente paso fue sustituir los valores sin sustituir el de V1 porque es el que necesito. Me están pidiendo que lo demuestre. Entonces sería 120 menos V1 menos 20 menos 40 igual a 0. ¿Sí? Aquí el siguiente paso, si observamos, pusieron las elevaciones de un lado y las caídas de otro. Entonces, por eso dice 120 igual a V1 más 20 más 40. ¿Verdad? Pero pues ahí ya es cuestión de despeje, ya ustedes deciden, ¿verdad? Porque ahí,
Bueno, yo no le veo una necesidad de hacer tanto procedimiento. Si en la segunda ecuación ya tenemos que V1 es negativo, pues nada más lo paso del otro lado de la igualdad y me quedo 120 menos 20 menos 40, ¿sí? Y paso el V1 del otro lado de la igualdad para que me quede positivo. A final de cuentas, pues me va a dar el mismo valor, ¿verdad? Porque voy a restar 120 menos 20, pues me queda 100. 100 menos 40, el valor me da 60, ¿sí? Y también aquí nos están aplicando lo que es la regla de divisor de voltaje. Aquí, por ejemplo, si se fijan, no necesito hacer ni obtener resistencia total, ni corriente, ni voltaje de cada elemento. Aquí directamente multiplico 120 por el valor de la resistencia, donde me están pidiendo el voltaje, que sería 3000, entre sumo el valor de las resistencias, ¿verdad? R1, R2 y R3, en este caso, pues lo sumaron como 3000 más 1000 más 2000, pues serían los 6000. Y si se fijan, por los tres procedimientos, ya sea aplicando ley de Ohm, leyes de Kirchhoff y divisor de voltaje, me da exactamente el mismo valor, ¿verdad? Me da el mismo valor de 60. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Inge, No. Ok. nada Ah, más, ¿sí? o sea, sí, o sea, nada más, esta fórmula es solo para en serie, ¿verdad? Sí. Ok, sí, nada más. Sí, gracias. Ok, vamos a hacer el ejemplo número 2, ahorita sin ver el procedimiento, ¿sí? Vamos a ver qué datos me dan por ahí, ¿verdad? Si quieren, observen el ejemplo. Ejemplo 2. Que le voy a poner ejemplo 1. ¿Sí? Fíjense, en el inciso A me pide, determine el voltaje 2. Aquí me dice que observe simplemente que la resistencia 2 es igual a 3 veces la resistencia 1. ¿Sí? Me pide calcular el voltaje 3. ¿Sí? El voltaje 3, si observamos, la resistencia 1 es la que vale 10 y la resistencia 2 es la que vale 30. ¿Ok? Entonces la resistencia 3 de arriba hacia abajo pues es la primera. ¿Ok? El inciso C dice, observando la magnitud de V3 en comparación con V2 o V1, determine la resistencia 3. Me pide la resistencia 3. En el inciso D me pide calcular la corriente de la fuente. En el inciso E me pide calcular la resistencia 3 utilizando la ley de Ohm y compárela con el resultado del inciso C. Ok. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el de la fuente, que son 40. Tengo la resistencia 2, que vale 30. Tengo el valor de la resistencia 3, que vale 10. Y tengo el voltaje 3, que sería el de 4. ¿Ok? Aquí pues no necesitamos irnos en orden, ¿verdad? Simplemente ir obteniendo los valores que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, con esos datos que tengo, ¿qué puedo obtener primero?
Fíjense la figura. ¿Quién tiene más valores? ¿R1, R2 o R3? R1, ¿no? R1. Ujú. Entonces, tengo voltaje y tengo resistencia que puedo obtener. La corriente. La corriente. Y como la corriente es la misma, quiere decir que aquí me voy hasta el inciso D, ¿verdad? Aquí podemos especificar que la corriente 1 es igual a la corriente sin subíndice, que en este caso es la corriente de la fuente. Entonces sería dividir voltaje 1 entre resistencia 1, que sería 4 entre 10. ¿Qué valor me da? Punto 4. 0.4 amperes. Ujú. Ya tengo la corriente, ya tengo el inciso D. ¿Qué puedo obtener? Se supone que esa corriente 1 es igual a la corriente 2, igual a la corriente 3, igual a la corriente total, que viene siendo la corriente que me representa la flecha hacia abajo. Es esa corriente que acabamos de obtener. El voltaje 2. Ujú. Puedo obtener el voltaje 2 y el voltaje 3, que sería el inciso A y el inciso B. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, voltaje 2 tiene razón. Porque voltaje 3 no tengo resistencia. Entonces sería multiplicar 0.4 por la resistencia 2, que vale 30. Da 12. 12 volts. Ujú. Entonces ya obtuve el inciso A, inciso D. Ujú. Siguiente, ¿qué puedo aplicar? El voltaje 3, ¿cómo lo puedo obtener? Restando del total, restando los otros voltajes. Así es, aplicando leyes de Kirchhoff. Igual, si sigo la flecha de la corriente hacia abajo, ahí como me dice 40, quiere decir que vengo del negativo. Entonces sería 40 menos voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 3. Y sustituyo. Sería 40 menos el voltaje 1 vale 4. Voltaje 2 obtuvimos que era 12 menos voltaje 3. Entonces ahora sí restamos, por favor. 40 menos 4 menos 12. $24. 24. Sería igual a 24. Ok. Entonces ya tenemos voltaje 3. Ok. La resistencia 3, fíjense, nos pide obtenerla de dos maneras. ¿Sí? En el inciso E me pide obtenerla por ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, por ley de Ohm, esa resistencia 3 sería igual a ¿qué? A voltaje 3 entre la corriente.
¿sí? Entonces sería dividir 24 entre 0.4. Igual a 60. 60. Y otra forma sería, ¿de qué otra forma puedo obtener esa resistencia 3? Pues por resistencia total, ¿no? La suma de las resistencias me debe de dar resistencia total. ¿Ok? Entonces la resistencia 3 sería igual a resistencia total menos la resistencia 1 menos la resistencia 2. Pero la resistencia total, ¿a qué sería igual? El voltaje total entre la corriente. Que sería 40 entre 0.4 menos la resistencia 1 que vale 10 menos la resistencia 2 que vale 30. 40 entre 0.4 me da 100. 100. Entonces, si a 100 le resto 10 y le resto 30, me va a dar 60. 60. ¿Sí? Quiere decir que la resistencia la obtuve de dos maneras diferentes. Una, perdón, aplicando la ley de Ohm, y la otra es por medio de conexiones, ¿sí? Por medio de la resistencia total o resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces, aquí, si observamos en el inciso A, me dice que la resistencia 2 es igual a 3 veces la resistencia 1. Dice que quiere decir que 3 veces el voltaje 1 es igual a voltaje 2. Entonces, me dice que multiplicamos 3 por 4 veces V1 es igual a 12 V2. Entonces, aquí me dice que puedo comprobar la resistencia total igual a voltaje por la resistencia 1 entre voltaje 1. ¿Sí? También podemos despejar ahí la resistencia total. Y ahí estaríamos aplicando igual lo que es el divisor de voltaje. ¿Ok? Entonces multiplicamos 40 por 10 entre 4, pues me da 100. ¿Sí? El voltaje 2, vuelvo a aplicar el divisor de voltaje, porque ya tengo la resistencia total. Multiplico el voltaje por la resistencia 2 entre la resistencia total, que sería multiplicar 40 por 30 entre 100. Sería igual a 12. Después en el inciso B aplicamos la ley de Kirchhoff, que sería voltaje menos voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 3 igual a 0. ¿Sí? Despejamos ahí el voltaje 3. Bueno, me dice despejamos V igual a V1 más V2 más V3. Acuérdense que ponemos de un lado las elevaciones y del otro lado las caídas. ¿Sí? De ahí despejamos. Sustituimos el voltaje que vale 40 igual al voltaje 1, que ya teníamos el valor que es 4. Sustituimos el voltaje 2, que sería 12, y el voltaje 3 es la incógnita que me están pidiendo, ¿sí? Entonces el voltaje 3 sería igual a 40 menos 4 menos 12, me da 24. ¿Ok? Nosotros aplicamos igual para obtenerlo, ¿verdad? En el inciso C
me pide obtener la resistencia 3. En este caso me dice que multiplicando el voltaje 2 por 2 es igual al voltaje 3. Igual, se supone que es por la relación que por ahí nos está indicando. Entonces multiplicamos 12 por 2, sería igual a 24. Por lo tanto, la resistencia 3 sería igual a 2 veces la resistencia 1, que sería igual a 30 por 2, igual a 60. Y aquí para obtener la corriente, pues lo hicieron de la misma forma que lo hicimos nosotros, aplicando ley de Ohm directamente, que sería 40 entre 30 más 60 más 10, me da 0.4. Y en el inciso E, aplicamos ley de Ohm, simplemente dividir voltaje entre corriente, que sería 24 entre 0.4, sería igual a 60. Yo como quiera este procedimiento que hicimos nosotros, yo se los voy a anexar por ahí, ¿verdad? Como les digo, muchachos, aquí por ejemplo no nos está especificando directamente por qué método tenga que realizar. Simplemente se les dan las herramientas, ya ustedes deciden de qué forma, al menos que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ahí sí te especifica, ¿verdad? Que tienes que encontrar ese voltaje por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? No por ley de Ohm, o sea, no multiplicar solamente corriente por resistencia y obtener el voltaje, sino que hay que, por ahí, elaborar la ecuación para poderla despejar y encontrar ese valor de voltaje, ¿sí? Pero por ejemplo aquí no está haciendo específicamente por qué método debamos realizarlo, ¿ok? ¿Dudas, chicos? No, dije todo muy claro. Ok, gracias. El siguiente me da el ejemplo 3, me da el valor de la resistencia 1, que vale 2, la resistencia 2, que vale 1, la resistencia 3, que vale 5, y la fuente de voltaje, que también utilizamos la letra E mayúscula, ¿sí? Para representarlo, que sería igual a 20 volts. Entonces el inciso A me pide calcular la resistencia total, ¿sí? El inciso B me pide calcular la corriente de la fuente, ¿sí? Aunque ahí viene como subíndice 3. El inciso C me pide obtener los voltajes de cada resistencia, ¿sí? Voltaje 1, 2 y 3, ¿sí? El inciso D me pide cuál es la potencia disipada por cada una de esas resistencias. Entonces sería potencia en resistencia 1, potencia en resistencia 2 y potencia en resistencia 3, ¿sí? Y el inciso E me pide la potencia entregada por la fuente, ¿sí? Y esa potencia entregada me está diciendo que la compare con lo que hicimos en el inciso anterior, el inciso E, ¿sí? Entonces, pues aquí, si me pide resistencia total, pues ya sé que es la suma de las resistencias, que sería sumar 2 más 1 más 5, ¿sí? ¿Cuánto me da? 8. 8. 8. El inciso B me pide la corriente. Ya tengo mi voltaje total y tengo mi resistencia total, entonces ya puedo obtener la corriente, ¿verdad? Sería dividir 20 entre 8. Mm, 2.5. 2.5. Ahora sí me pide el voltaje de cada una de las resistencias, que sería multiplicar corriente por resistencia.
Entonces, en el primero sería multiplicar 2.5 por 2. 5. 5 volts. En el siguiente sería voltaje 2 igual 2.5 por 1, pues me da 2.5. ¿Sí? Y en el voltaje 3 sería 2.5 por 5. 12.5. 12.5. Gracias. Eso sería el inciso C. El inciso D, ahora me pide la potencia en cada resistencia. ¿Qué fórmula utilizamos? Voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado entre resistencia. ¿Cuál quieren utilizar? Tiene que ser uno en específico, Inge. Es que yo siempre he usado la de intensidad al cuadrado por resistencia. Ujú. No sé si esa se puede usar en este Sí, ejemplo. sí, Ah, sí, ok. sí. Ok. Entonces vamos a utilizar corriente al cuadrado por resistencia. Muy bien. Entonces sabemos que la corriente pues es 2.5 para todas las resistencias, ¿verdad? Por el tipo de conexión. Entonces en este caso, la potencia de la resistencia 1 sería 2.5 al cuadrado por 2. 12.5. 12.5. Las unidades son watts, ¿sí? Sería ahora la potencia en la resistencia 2 sería 2.5 al cuadrado por 1. Mm, 6.25. 6.25. Muy bien, gracias. Y por último, sería la potencia en la resistencia 3, sería 2.5 al cuadrado por 5. 31.25. 31.25, gracias. Bueno, ahora el siguiente paso sería sumar esas potencias para encontrar la potencia, ¿sí?, que disipan esas tres resistencias. Entonces sería sumar, por favor, 12.5 más 6.25 más 31.25. 50. 50. Gracias. Esa es la potencia consumida por las tres resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí, nada más tengo que sumar esos tres valores. ¿Ok? Después, el inciso E me pide cuál es la potencia que entrega la fuente. La potencia que entrega la fuente, ahí sí, solamente voy a multiplicar el valor de la fuente por la corriente que pasa a través de esa fuente. Entonces, el valor de la fuente es 20 y el de la corriente dijimos que es 2.5. ¿Sí? Multiplicamos, por favor. 50. 50. Entonces, aquí compruebo que la potencia disipada o consumida por las resistencias es igual a la potencia entregada por la fuente. Nos dio 50 igual a
50, ¿sí? Aquí, en cuanto a la potencia, es en el único que no importa qué tipo de conexión haya, si es conexión serie, paralelo o combinación, ¿sí? Aquí sí no importa la conexión, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, pues el procedimiento lo hicimos casi igual, ¿verdad? Obtuvimos la resistencia total, sumamos las resistencias, nos dio un valor de 8. Dividimos el voltaje total entre la resistencia total, nos da la corriente, 2.5. Multiplicamos la corriente por cada una de las resistencias para obtener el voltaje. El voltaje 1 nos dio 5, voltaje 2, 2.5, voltaje 3, 12.5. ¿Sí? Después, para obtener las potencias, aquí si observamos, utilizaron las tres fórmulas. Para obtener en la resistencia 1, utilizaron voltaje por corriente. Para la resistencia 2, la que utilizamos nosotros para las 3, que es corriente al cuadrado por resistencia. Y en la resistencia 3, utilizaron la otra fórmula, que es voltaje al cuadrado entre resistencia, ¿sí? Pero si comparamos los valores, pues son exactamente iguales. Sería para la potencia, la resistencia 1, aquí multiplicaron 5 por 2.5. Nosotros multiplicamos 2.5 al cuadrado por 2 y nos dio exactamente el valor, 12.5. ¿Sí? En la potencia de la resistencia 2, ahí sí hicimos el mismo procedimiento, 2.5 al cuadrado por 1 nos dio 6.25. En este caso, en la resistencia 3, ellos aplicaron voltaje al cuadrado entre resistencia, ¿sí? Que sería 12.5 al cuadrado entre 5. Y nosotros aplicamos 2.5 al cuadrado por 5, ¿sí? Y el resultado debe ser igual, 31.25. Ok, después, en el inciso E, ahí en el inciso D, aprovechamos y hicimos la sumatoria, ¿verdad? Sumamos 12.5 más 6.25 más 31.25, que obtuvimos que era un valor de 50. Aquí lo pusieron en el inciso E nada más. Aquí ahora la potencia que entrega la fuente es exactamente el mismo procedimiento. Multiplicar voltaje total por la corriente total, que sería 20 por 2.5, me da 50. ¿Ok? Y aquí, el siguiente paso nos están sumando esas potencias, ¿verdad? Hicimos exactamente lo mismo. Sumamos 12.5 más 6.25 más 31.25, que sería 50. Y el otro también sería 50, ¿verdad? Entonces ahí dice que se comprueba que la potencia que me entrega la fuente es igual a la potencia disipada por esas resistencias o potencia consumida por las resistencias. ¿Sí? A lo mejor nos ahorramos un poquito de procedimiento, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Hasta aquí? No, Inge, todo bien. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahorita también lo que vamos a hacer es, bueno, aquí viene otro ejemplo. Y ahorita en el ejercicio que hicimos también la semana pasada, vamos a completarlo con la columna de potencia, ¿verdad? Para comprobar esas potencias, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ahora me dan dos resistencias. Resistencia 1 igual a 4. Resistencia 2
igual a 6 y la fuente igual a 20. ¿Sí? En el inciso A me pide calcular la resistencia total. Entonces ya sé que voy a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2, que en este caso sería igual a 4 más 6, me da un valor de 10. ¿Sí? Me pide calcular la corriente, que sería igual al voltaje total entre la resistencia total. ¿Sí? Dividimos, en este caso, 20 entre 10, me da un valor de 2. ¿Sí? El inciso C también me pide encontrar el voltaje en cada resistencia. Entonces el voltaje 1 sería corriente por resistencia 1, sería multiplicar 2 por 4, que es el valor de la resistencia 1. 2 por 4 me da 8. Voltaje en la resistencia 2 sería multiplicar corriente por esa resistencia también, que ahora sería multiplicar 2 por 6. El valor me da 12. ¿Sí? En el inciso D me pide que encuentre la potencia por la potencia de los resistores 4 y 6. Igual, ¿qué fórmula utilizamos? Corriente por voltaje, corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado entre resistencia. Voltaje al cuadrado entre resistencia. Muy bien, gracias. Voltaje al cuadrado entre resistencia. Entonces el voltaje 1 sería 8 al cuadrado entre el valor de la resistencia 1, que sería 4. 16. 16. Para la resistencia 2 sería voltaje al cuadrado entre resistencia, sería 12 al cuadrado entre 6. 24. 24. Muy bien, gracias. Vamos a sumar esas dos potencias, que sería 16 más 24. 40. 40. Muy bien, gracias. El inciso E me pide ahora la potencia suministrada por la batería, que en este caso sería la potencia total o P mayúscula sola, ¿verdad? Entonces sería multiplicar el voltaje, que es la fuente, por la corriente. Sería multiplicar 20 por 2, pues ahí está el 40. ¿Verdad? Se vuelve a comprobar que la potencia entregada por la fuente es igual a la potencia consumida o disipada por las resistencias. 40 igual a 40. ¿Ok? Aquí me está pidiendo que verifique la ley de voltajes de Kirchhoff en dirección de las manecillas del reloj. Entonces, si lo hago a las manecillas del reloj, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la resistencia 1 o por la fuente de voltaje? Es esto, ¿no? Sí.
¿Por dónde empezamos? La fuente de voltaje. La fuente de voltaje, ok. La dirección de la corriente, ¿verdad? Que indica por ahí. Entonces sería, vamos de negativo a positivo, es una elevación, ¿sí? Después voy hacia la derecha, de más a menos, es una caída en la resistencia 1, de más a menos es una caída en la resistencia 2, y eso es igual a 0. Aquí, el valor de la fuente de voltaje es 20, menos el voltaje 1 nos dio 8, y el voltaje 2 nos dio 12. Sumo las elevaciones, que es 20, sumo las caídas, me da menos 8 menos 12, sería menos 20. ¿Ok? Entonces así ya comprobamos nuestra ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces aquí el inciso A, pues lo hicimos igual, sumamos el valor de la resistencia, nos dio 10. El inciso B, igual, dividimos la fuente entre la resistencia total, nos dio un valor de 2. Para los voltajes 1 y 2, utilizamos la ley de Ohm, multiplicamos corriente por resistencia. El primer valor nos dio 8 y el segundo valor nos dio 12 también. El de la potencia, ¿sí? Aquí nosotros utilizamos voltaje al cuadrado entre resistencia en las dos resistencias, ¿sí? Aquí utilizaron, para la primera, utilizaron la misma que nosotros y para la segunda utilizaron corriente al cuadrado por resistencia. Pero los valores nos dieron iguales. La potencia 1 vale 16, la potencia 2 vale 24. ¿Sí? Después sería encontrar la potencia entregada por la fuente. Igual, hicimos el mismo procedimiento, multiplicar 20 por 2, que es 40. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos dice que comprobemos que la potencia entregada es igual a la potencia de la resistencia de 4 ohms más la potencia de la resistencia de 6 ohms. Eso nada más nosotros lo hicimos. Aprovechamos los mismos valores y ahí hicimos la sumatoria. ¿Sí? Que también nos dio 40 en ambos casos. Por último, por ahí aplicaron las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? La ecuación, pues es la misma que tenemos nosotros, fuente de voltaje menos voltaje 1 menos voltaje 2 igual a 0. Aquí lo único que hicieron es poner las elevaciones de un lado y las caídas de otro. ¿Sí? Y al sumar el voltaje 1 más el voltaje 2, pues nos da igual al voltaje total. ¿Ok? Este es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No, Inge, todo bien. Ok. No, Inge, gracias. Bueno, aquí sí me gustaría de una vez completar el circuito que hicimos nosotros, ¿sí? Para comprobar precisamente esa potencia. Ok, y ahorita seguimos con el ejemplo que nos marca por ahí. ¿Sí? Aquí la ventaja de los circuitos es que yo lo puedo completar y lo puedo comprobar por cualquier ley, ¿verdad? Esa es la ventaja que tenemos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es insertarle otra columna y poner el valor de la potencia. ¿No quieres este?
igual. ¿Qué ventajas tenemos aquí en esta tabla? Pues que aquí, para mí lo más práctico, ¿verdad? Para hacerlo más práctico, sería multiplicar solamente voltaje por amperaje, ¿sí? En cada resistencia. Entonces, aquí, si utilizamos la misma nomenclatura, sería potencia 1, sería multiplicar 10 por 0.5. ¿Cuánto me daría? 25. 25. Sí. Después, la potencia 2 sería 10 por 5. $50. 50. La potencia 3 sería 10 por 10. 100, ¿verdad? La potencia 4 sería multiplicar 2.84 por 0.47. 1.33. 1.33. 1.33. Gracias. La potencia 5 sería también 2.84, pero ahora multiplicado por 0.94. 2.66. 0.66. Muy bien. Y la potencia 6 sería 7.1 por 1.42. 10.82. 0.82. ¿Así? Sí, Inge, así. Sí. Ok, gracias. Y aquí realmente sería que estamos encontrando la potencia entregada porque es la de la fuente. Entonces sería multiplicar 10 por 19.23. $192.3. Entonces, la siguiente comprobación que nos faltaría sería la potencia. Aquí generalmente nosotros utilizamos el subíndice C para indicar que es la potencia consumida por las resistencias, ¿sí? Que sería potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 más potencia 4 más potencia 5 más potencia 6. Entonces sería sumar 25 más 50 más 100 más 1.33 más 2.66 más 10.082. Esa sería mi potencia consumida.
189.072. Aquí, por ejemplo, ya habíamos checado que había una diferencia, ¿verdad? Mínima. Y ya lo chequé y sí fueron las decimales. Aquí fueron las decimales las que hicieron que no nos diera exactamente igual. Entonces, aquí la potencia igual es una diferencia mínima. Sería 189.072 igual a 192.3. Aquí son aproximadamente iguales, pero sí el error fue las decimales. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Aquí, por ejemplo, ya estamos aplicando, fíjense. En ese problema aplicamos las conexiones, serie paralelo, aplicamos la ley de Ohm, aplicamos las leyes de Kirchhoff y ahorita estamos comprobando las potencias. ¿Ok? Todo eso aplicamos en un solo circuito. ¿Qué más le podemos aplicar? Pues la ley de, el análisis de mallas, el análisis de nodos. Con un solo problema podemos aplicar varias leyes. Esa es la ventaja que tenemos en circuitos y que el valor pues nos tiene que dar exactamente igual por el método que nosotros lo realizamos, ¿verdad? Igual como les mencionó, la herramienta también de la regla de divisor de voltaje y la regla de divisor de corriente, pues también por ahí sería práctica utilizarla. La cuestión es tener por ahí pues un poquito media dominada, ¿verdad? Esa ley. ¿Sí? Entonces, ese es el que hicimos ahorita, que fue el de la resistencia de 4 y de 6. Ok. ¿Qué me pide ahora aquí? Fíjense, tenemos resistencia. Aquí podemos decir que es 1, 2 y 3. Tenemos resistencia 1 que vale 2 kilo ohms. Tenemos resistencia 2 que vale 6 kilo ohms. La resistencia 3 que sería R. Y tengo mi fuente de voltaje que vale 20. Aquí sí me pide que utilice la regla del divisor de voltaje, ¿sí? Para encontrar ese valor de resistencia. ¿Ok? ¿Cómo la utilizaríamos? Acuérdense, si ustedes necesitan voltaje en la resistencia, que en este caso sería
voltaje R, ¿sí? Sería el valor de la resistencia, bueno, más bien sería el valor de la fuente de voltaje por el valor de la resistencia entre la resistencia total. Entonces de ahí despejo. La resistencia sería igual a voltaje de la resistencia por resistencia total entre la fuente. ¿Qué voltaje tiene esa resistencia? Cuatro. 4. Multiplico 4 por la resistencia total, pero en este caso la resistencia total no la tenemos, ¿verdad? Entre el voltaje total. Ok. Entonces aquí vamos a tener que hacer combinación de fórmulas, ¿sí? Aquí me dice, sabemos que en un circuito en serie, la suma de los voltajes de las resistencias es igual a la suma de las fuentes. Primero veamos que por la resistencia R mayúscula que nos piden, no tenemos su valor, pero sabemos que por ella pasan 4 volts. Es decir, que por las demás deben de pasar 16, ¿sí? Es decir, que por teniendo la suma de voltaje 1 más voltaje 2, bien sabiendo que un circuito serie se pueden sumar las resistencias. Si lo hacemos en R1 más R2, quedaría que el circuito solo tendría dos resistencias. Resistencia equivalente, que sería la 1 más la 2, más la resistencia 3. Ya tenemos la suma de las dos resistencias, que es la resistencia equivalente. Tenemos el voltaje total que debe de pasar por esas dos resistencias. Y se aplica el divisor ya de voltaje. Fíjense. Observen por aquí, por favor, y chequen qué fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron primero? ¿Cuál fue el primer procedimiento? Obtener el voltaje de la suma de V de voltaje 1 y voltaje 2. ¿Qué aplicaron? Las leyes de Kirchhoff del voltaje. Así es, las leyes de Kirchhoff de voltaje. Empezaron igual la trayectoria cerrada del negativo al positivo de la fuente, ¿sí? Que es la elevación, y las demás son caídas de voltaje. Entonces ya tenemos el voltaje que pasa por esas dos resistencias, ¿sí? Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Realmente serían las equivalencias, ¿verdad? La equivalencia que nos están haciendo referencia por ahí en la respuesta, ¿sí? Después Sí. el siguiente paso que hicimos.
se sumaron las resistencias conocidas y pues hicieron lo mismo, ¿no? Como con equivalencia. Así es. Ujú, Nada más que falta resistencia 3. así es. Ujú. Y después, ¿Se calculó la resistencia total? ujú, ¿aplicado qué? Mm, De voltaje. La regla de divisores, ¿no? Ujú, así es. Se aplicó la regla de divisor de voltaje y de ahí despejamos y encontramos La resistencia total. la resistencia total. Muy bien. Así es. Ok. ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? No, Inge. Ok, No hay. gracias. Muy bien. Ahora nos habla acerca de los circuitos en paralelo. Me dice que dos elementos, ramas o redes están en paralelo si tienen dos puntos en común, como se muestra a continuación. Sabemos que cada elemento tiene dos terminales, ¿sí? Entonces, la característica aquí en conexión paralelo es que esas dos terminales deben de estar conectadas con otro elemento, ¿sí? Las dos terminales. En serie no, en serie solamente con conectar una sola terminal ya estoy formando una conexión serie. Aquí no tengo que conectar las dos, ¿sí? Me dice que las características, en este caso en una conexión paralelo, nos dice que las resistencias se suman, pero la suma es de los inversos, ¿ok? No es una sumatoria normal, es la suma de los inversos. El voltaje es el mismo para todos los elementos y la corriente se divide en cada elemento en paralelo de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, aquí tengo la fórmula de la resistencia total de un circuito en paralelo, que generalmente esta fórmula la utilizamos cuando tenemos tres resistencias o más, ¿sí? Generalmente cuando tenemos dos resistencias en paralelo, utilizamos la fórmula de multiplicación entre la suma. Pero eso ya es decisión de ustedes, qué fórmula utiliza, ¿verdad? ¿Sí? Que es la que está en la parte de abajo, que es la que les menciono. R1 por R2 entre R1 más R2, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, la ventaja que ustedes tienen en la calculadora es que tienen una tecla que dice X menos 1 y N menos 1. Entonces pueden utilizar la fórmula que viene en el paso anterior, donde dice R1 a la menos 1 más R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1 más Rn de resistencias que estén en paralelo a la menos 1. Es todo eso entre paréntesis y a su vez sería el inverso, que es el 1 que está en la parte de arriba, ¿sí? Ahí sí es importante que ese menos 1 no se nos olvide al momento de ponerlo en la calculadora, porque ese es realmente el resultado correcto, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tengo dos resistencias conectadas en paralelo, ¿sí? Una resistencia 1 igual a 3 y resistencia 2 igual a 6. ¿Ok? Aquí, como les digo, la recomendación que les hacemos es producto entre la suma. ¿Sí? Que si lo hacen en la calculadora y también le ponen 3 a la menos 1 más 6 a la menos 1,
todo eso entre paréntesis, a la menos 1 también tiene que darles un valor de 2 ohms. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué diferencia tengo aquí entre una conexión y otra? ¿Qué diferencia observan? Las corrientes no son diferentes, o sea, no se distribuye diferente. Abusado. Todavía no estamos aplicando voltaje, por lo tanto no hay corriente. Ah, ok, ok. Ujú. Si yo lo observo, ¿qué diferencia veo? Que las tres resistores están unidas en un punto, ¿no? Por así decirlo. En un punto arriba y en un punto abajo. Pues, por así decirlo, sí. ¿Sí? ¿Qué otra diferencia veo? Pues a simple vista, nada más como están, digámoslo así, dibujadas, ¿no? Pero Es correcto, eso es lo que quiero que vean. Que cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. En el primer circuito de la izquierda, la resistencia 1 y resistencia 3 están inclinadas. R1 a la derecha y R3 a la izquierda, pero se unen en el mismo punto de la resistencia 2 en la parte superior. Y en la parte inferior también se unen resistencia 1, 2 y 3, ¿sí? Independientemente de la conexión. Aquí lo que ustedes tienen que observar es que independientemente de la forma que tengan, se tiene que seguir respetando que las uniones son 2 en la parte de arriba y en la parte de abajo. Porque ustedes generalmente están acostumbrados a ver la conexión del lado derecho, no la del lado izquierdo, ¿sí? Y muchas veces ven la del lado izquierdo y ya se perdieron, ¿sí? Ya se perdieron. Pero el concepto no se pierde porque siguen estando conectadas en 2 puntos, en el de arriba y en el de abajo, en cada una de las resistencias, ¿ok? Entonces aquí sería sumar los inversos, ¿sí? Ahí ponemos en la calculadora, por favor, primero el paréntesis, 2 a la menos 1, más 4 a la menos 1, más 5 a la menos 1, cerramos paréntesis, ponemos a la menos 1 y a ver si es cierto que nos da 1.053. Sí, da. ¿Sí? Ok. Aquí para no hacer tanto procedimiento, ¿sí? Como les digo, la ventaja que ya tienen ustedes
En mis tiempos no, en mis tiempos sí teníamos que hacerlo así. 1 entre R total, porque las calculadoras traían 1 entre X o 1 entre N. Ahorita ya no. A ustedes ya la calculadora trae ese X a la menos 1 y N a la menos 1. Entonces ya es más práctico que lo hagan ustedes. ¿Sí? Igual aquí nos vuelven a recordar que el voltaje en cada elemento es el mismo cuando es una conexión en paralelo, ¿sí? Ahora sí, lo que me mencionaban ahorita. La corriente se divide entre cada elemento en paralelo, ¿sí? Básicamente estamos aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo por el simulador en el cual la corriente total es igual a la suma de las corrientes de las resistencias 1 y 2. La resistencia 1 obtuvimos un valor de 1 y en la resistencia 2 obtuvimos un valor de 2.024. No, aquí debe estar equivocado. Aquí el resultado debe ser 3.024. ¿Ok? La potencia del sistema sigue siendo exactamente las mismas fórmulas. Potencia 1 y potencia 2, que vienen siendo las resistencias. Sería multiplicar voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado entre resistencia. Y la potencia de la fuente sería el producto de voltaje por corriente, también corriente al cuadrado por resistencia total y voltaje al cuadrado entre resistencia total. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos resistencias conectadas en paralelo. Tengo una fuente de voltaje de 27. En el inciso A me pide la resistencia total. Ahí ponen RS, el subíndice S indica también que es el de la fuente. ¿Ok? Entonces viene siendo la resistencia total. ¿Cómo la obtenemos? Pues aplicando la inversa, ¿no? Entonces sería paréntesis 9 a la menos 1 más 18 a la menos 1. Cerramos paréntesis a la menos 1 igual. ¿Cuánto nos da? 6. ¿Sí, chicos? ¿Nos da 6? Y también me dio 6. Ok, gracias. Inge. Gracias. Entonces el inciso B sería dividir 27 entre 6, que sería el voltaje total entre esa resistencia. Me dio 4.5. 4.5. Gracias. El inciso C me pide calcular la corriente en cada resistencia. ¿Sí? Pero sabemos que el voltaje es el mismo. ¿Ok?
Entonces, para encontrar la corriente en la resistencia 1, sería dividir el voltaje 27 entre el valor de la resistencia 1, que sería 9. Me dio 3 amperes. 3 amperes. Gracias. Y para la corriente en la resistencia 2, igual es el mismo voltaje. Entonces sería dividir 27 entre 18. Es 1.5. 1.5. Ok. Si sumo esas dos corrientes, ¿cuánto me da? 4.5. 4.5. Y si lo comparamos con el inciso B, pues son iguales, ¿verdad? Sí. Ok. El inciso D me pide determinar la potencia de cada resistencia. ¿Qué fórmula utilizamos? Corriente al cuadrado por la resistencia. Corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, para la potencia de la resistencia 1 sería 3 al cuadrado por 9. Mm. 81. 81. Para la resistencia 2 sería, la corriente es 1.5 al cuadrado por 18. $40.5. 40.5. Sumamos esas dos potencias para que esa sea la potencia disipada por las resistencias. Sería 81 más 40.5. 121.5. 121.5. Y por último, el inciso E me pide la potencia entregada por la fuente, que sería el valor de la fuente por la corriente total. En este caso sería 27 por 4.5. $121.5. Entonces, en este caso, pues sí se comprueba, ¿verdad? Que la potencia entregada por la fuente es igual a la disipada por las resistencias. ¿Ok? En este caso aquí utilizaron el producto entre la suma y nos dio exactamente el mismo valor, que es 6. ¿Sí? La corriente la hicimos de la misma manera. Dividimos voltaje entre resistencia total. Nos dio 4.5. Obtuvimos la corriente para cada resistencia. También nos dio 3 y la segunda nos dio 1.5. Aquí comprobamos que la corriente de la fuente era 4.5. Nosotros aquí hicimos directamente la suma de 3 más 1.5. Nos da 4.5 también. ¿Sí? Las potencias, utilizamos corriente al cuadrado por resistencia. El primer valor nos dio 81 y el segundo valor nos dio 40.5. Igual, nos dieron los mismos valores. ¿Sí? La potencia entregada por la fuente, igual sería la multiplicación de 27 por 4.5, nos dio 121.5. Y cuando sumamos las potencias de las resistencias, también nos dio 121.5. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? No dije todo, claro. No, Inge. Ok, muy bien. Pues por hoy sería todo. Nos vemos